Y detrás mío la imagen de los dos presidentes, el presidente Mauricio Macri y también de Barack Obama, ayer en el encuentro en la Casa de Gobierno. Bueno, hoy también va a tener actividad el primer mandatario norteamericano, estamos hablando por supuesto de Barack Obama, con su familia también, y estamos allí cerca del Palacio Bosch, allí donde está la residencia del embajador norteamericano, donde está Barack Obama en estos momentos. Allí está nuestro móvil, allí está Mercedes Mendoza. Hola Mercedes, buen día. Muy buenos días, señor Díaz. Cerca, lo que se dice cerca del Palacio Bosch, no sé. ¿No? Yo, la verdad que desde donde estamos ahora, que es Libertador y exactamente Avenida Iraola, donde empiezan justamente los bosques de Palermo, hasta la puerta del Palacio Bosch, yo corriendo no lo hago. No lo haces. No, taxi o colectivo, no sé si son muchos los que paran acá, así que no sé cómo vamos a hacer. Pero contarles que se durmieron temprano, la familia, la primera familia estadounidense volvieron temprano de allí de la comida de gala del Centro Cultural Néstor Kirchner. Llegaron cerca de las 10:15, 10:30 de la noche, mientras que sus dos hijas que estuvieron en Palermo, Hollywood, también volvieron cerca de las 10 de la noche. Se ve que el padre debe ser algo estricto con los horarios y las dos jóvenes volvieron rápidamente hacia el Palacio Bosch, por supuesto, custodiadas en todo momento por los servicios secretos de los Estados Unidos. La realidad es que si hablamos de correr, es la mañana para hacerlo. Está ideal, ¿no es cierto? Aquellos que tengan la oportunidad. No, pero es que no sé, a mí me da ganas de correr. Yo no corro mucho, pero no hay nadie. Nadie, totalmente cortado lo que es Libertador y Bullrich. Todavía Libertador y Sarmiento, que es donde estamos nosotros. Sarmiento y Figueroa Alcorta también está cortado. Lo que es la avenida Las Heras, también, Las Heras no, Santa Fe justamente, y Sarmiento también está cortada. La avenida Cerviño y Bullrich también está cortada, así que demasiada tranquilidad hay justamente aquí en este sector del barrio de Palermo, algo que va a empezar a cambiar a medida que se acerquen justamente las 10, 10:15 de la mañana, cuando está previsto salga el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con destino justamente hasta allí, hasta el Paseo de la Memoria. Yo creo que podemos decir, a ver si le parece a usted, no sé si está el señor Repetto en el día de hoy, sí, está. Pero prueba superada. La primera jornada del presidente estadounidense aquí en nuestro país, podríamos decir, prueba superada. Finalmente tuvo lugar la conferencia de prensa. Éramos cerca de 80 periodistas entre lo que es los medios internacionales y los medios locales, y un poco menos, bastante menos diría yo, cerca de 15 periodistas norteamericanos. Todos allí en el Salón Blanco. Escuchamos atentamente la palabra no solo del presidente Mauricio Macri, sino también de Barack Obama. Diría que un hombre de una enorme oratoria, el presidente Barack Obama, muy tranquilo a la hora de contestar. Sí se tomó una gran pausa, y creo que es título, por supuesto, en todos los diarios del país y así también del resto del mundo, porque se hizo una gran pausa cuando se le preguntó justamente desde los medios argentinos por la desclasificación de los archivos. Una gran autocrítica hizo el presidente de los Estados Unidos. Él dijo que leyó, por supuesto, por una cuestión de estudios, toda la historia de los países, que particularmente Norteamérica tenía momentos muy productivos y momentos muy malos. Tal cual. Allí es que, por supuesto, encasilló justamente a los Estados Unidos en la década del 70, dijo que se luchaba contra el comunismo sin tener en cuenta los derechos humanos. Eso fue textualmente la traducción, y además, del inglés al castellano. Y además, viste que Obama, en esa pausa que vos bien marcás, Mercedes, hizo como una especie de reflexión, miró hacia abajo y empezó a contestar. Aquellos que saben de gestos y demás, lo que dicen es buscando una respuesta. Cuando se mira hacia abajo se busca una respuesta, cuando se levanta la vista hacia arriba rápidamente. Y él hizo una autocrítica también. Está bien, es decir, él representa al Estado norteamericano, pero es un presidente, yo creo que en muchos
muchos puntos, y lo sumamos a Andrés, diferente al resto de los presidentes. Por ejemplo, Claro, más y de hecho- analítico, más, de alguna manera, Exacto. no tan conservador en todo caso, ¿no es cierto? A mí me quedaron, con respecto a esta respuesta que dio él, me quedaron dos palabras. Por un lado, la que marcamos recién, la palabra autocrítica. Él mismo la dijo y de hecho que, no sé si la palabra textual fue que está de moda, pero como que en algún punto en Estados Unidos abunda la autocrítica, fue textualmente Sí. lo que dijo en el día de ayer Barack Obama, de hecho se puso a él como ejemplo. A mí me critica tanto la izquierda como la derecha en el mismo momento y por cuestiones diferentes. Sí, tal Eso cual. fue con respecto a la autocrítica. Y ahora con respecto a representar, como decías vos, ¿no? Él representa a los Estados Unidos y por eso llega por parte de él la autocrítica. Dijo que en realidad, y con este paralelismo, con esta explicación que dijo respecto del comunismo y los derechos humanos y la década del 70, ¿no? Que, por supuesto, todos sabemos lo que dijo ayer. Él dijo que eso no representaba a los Estados Unidos. No habló de error, no dijo lo que se traduce como un mistake. No habló de error, pero que no se representaba con esa época de los Estados Unidos. Que abunda, como dije recién, la autocrítica allí en Estados Unidos, pero la verdad que fue una de las respuestas más largas que tuvo con respecto a la situación en nuestro país. Ahora bien, se lo vio tajante, se lo vio muy duro a la hora de hablar de los ataques en Bélgica, y como lo hemos escuchado millones de veces. Sí. Está muy bueno el resumen que estás haciendo de la conferencia, debe haber sido muy interesante haber podido Mucha estar ahí selfie. y ver el clima, ¿no? No, y estaba pensando, todo también tiene que ver con las expectativas. Quizás había mucha gente que esperaba que el presidente de los Estados Unidos pida un perdón. La verdad que me parece que era como demasiado que un presidente de los Estados Unidos pida perdón. No digo lo que yo hubiese querido, digo lo que podría esperarse de un presidente de Estados Unidos, Totalmente. haciendo una revisión de lo que hizo Estados Unidos durante la última dictadura. Me parecía interesante lo que decías vos, los tiempos. Cuando miraba para abajo, como decía Javi, estaba buscando cada palabra, no solo por la repercusión que podía tener acá, sino por la repercusión de lo que él dijera podía tener en su país. Claro. Estaba más pensando en lo que él podía después tener que responder en Estados Unidos que en la República Argentina, cuando habla de épocas gloriosas de la política exterior y en contrapartida dice que en el momento de la dictadura no lo fue. Ahí está haciendo una autocrítica. Cuando habla del tema de la Guerra Fría y el comunismo y que, bueno, en base a esa visión se operaba en el mundo y se violaban los derechos humanos, la realidad es que hoy se vuelve a hacer lo mismo, siendo él también presidente de los Estados Unidos. De acuerdo a distintas organizaciones de derechos humanos, Estados Unidos sigue violando los derechos humanos. Hoy no es el comunismo, es el terrorismo. Y bajo la excusa de la llamada lucha contra el terrorismo, está Guantánamo, donde a la vista de todo el mundo se violan los derechos humanos, las cárceles secretas de la CIA, las cárceles secretas y torturas en Abu Ghraib, en Irak. Digo, habrá cambiado el enemigo, entre comillas, pero lamentablemente muchas de esas prácticas siguen. Estados Unidos, como otras tantas potencias, siguen apoyando a dictadores en otras partes del mundo cuando les conviene que esos dictadores estén. Digo, con respecto a la región, por suerte la situación ha cambiado. En otras partes del mundo, no. ¿No? Claro, particularmente lo que dijo en el día de ayer Barack Obama, recuerdo porque fue muy puntual y habló de él mismo, ¿no? Él dijo que la diferencia entre Estados Unidos y Europa hoy en día, y por qué en Estados Unidos no se había repetido en la cantidad de ataques, o por lo menos no de la misma magnitud que en los últimos años en Europa, dijo que en Estados Unidos concretamente, de alguna forma, acogían a este tipo de comunidades, que no estaban segregadas como lo están en Europa. Dijo que hay una enorme cantidad de esta gente que termina siendo hijo de nuestros hijos en el colegio, amigo, digo bien, de nuestros hijos en el colegio, terminan siendo colegas en nuestro trabajo, terminan siendo jefes también en nuestro trabajo, y eso es lo que él cree que pasa ahora en Estados Unidos y por eso evitan de alguna forma la cantidad de ataques. Hubo una pregunta muy importante por parte de una colega norteamericana que le dijo, si mal no recuerdo, fue en el momento... era bastante más extensa la pregunta, pero la última parte de la pregunta era, en el momento de los ataques o luego, horas más tarde del ataque en Bélgica, usted estaba en Cuba viendo un partido de béisbol, dándole una entrevista a una cadena de deportes. Sí. ¿Cuál es el mensaje concretamente que se quiso dar? Porque no se termina de entender.
la verdad que uno puede, si tenemos que buscar algún adjetivo entre nosotros, los periodistas, decir, bueno, es un poco dura la pregunta, que lo vale. ¿Qué fue concretamente lo que dijo Obama en este sentido y justamente en el mismo sentido del que vos estás marcando, Andrés? Dijo, un momento, señores, nosotros no tenemos que tener miedo. Mi respuesta siempre ante estos ataques va a ser no tener miedo. El gran ejemplo que puso fue justamente lo que sucedió en Boston en los últimos años, en la maratón, que de hecho él mismo dijo, señores, yo fue parte del memorial que se llevó adelante, del entierro justamente a las víctimas, estuve con los familiares de las víctimas, pero a las pocas horas la vida de Boston seguía normalmente. Él un había hombre marcado. que vivió justamente en la ciudad de Boston, dijo que la vida seguía como cualquier otro día, porque no hay que tener miedo, que esa es la respuesta justa. Sí, también podría ser Barack Obama en el resto de la sociedad norteamericana. Eso es lo que resalto hoy. Está bueno, Mercedes, perdóname, porque hago este paréntesis allí en lo que estás mencionando vos. ¿Por qué? Porque lo que hace Estados Unidos a partir de ahora es, de alguna manera, darle confianza al resto del mundo. Es decir, no tengan miedo, enfréntenlo. No enfrentarlo en lo cotidiano, digo, salir la gente a buscar terroristas. No, eso lo tiene que hacer la Fuerza de Seguridad. Pero no tener miedo, ¿por qué? Porque es lo que, como dice Andrés siempre, y nos dice acá Andrés Mercedes, es lo que buscan es crear el miedo, el temor. ¿Lo están logrando? Sí, en algunos sectores lo están logrando. Pero desde el otro lado se está diciendo, esto es lo que buscan. Él mismo lo dijo, Claro. Él mismo dijo, señores, yo tengo 2 hijas que están creciendo muy rápido y que el día de mañana viajan, colegas que viajan en todo momento a Bélgica, concretamente a Bruselas. Mis hijas pueden estar de viaje ahí el día de mañana y yo no sé si se van a morir. Eso fue textualmente lo que muy dijo fuerte, ayer ¿no? Muy Barack fuerte. Obama. Uno se creo quedaba que es muy fuerte lo que dijo, pero creo que la llamada lucha contra el terrorismo hoy no es responsabilidad de la Argentina, sino que es responsabilidad de nuestro invitado. Digo, si el mundo está hoy como está en la llamada lucha contra el terrorismo, en parte es no por lo que hizo él, sino por lo que hizo la administración Bush en la invasión a Irak. Digo, es muy largo, digo, pero hoy quienes dicen estar combatiendo el terrorismo tienen la responsabilidad de hoy, lamentablemente, estar perdiendo esa lucha contra el terrorismo y haber generado un monstruo peor del que decían iban a combatir. Entonces, bueno, la autocrítica está, pero la realidad es que lo que estamos viviendo hoy es en base a lo que se hizo en todos estos años. Y a las pruebas nos remetimos. Hoy hay un Estado Islámico que es más poderoso que Al-Qaeda. Digo, todo eso es producto del terrorismo y de quienes aprovecharon la lucha contra el terrorismo con otros fines. Por ejemplo, la invasión de un país como Irak, ¿no? Bueno, y hay que tener en cuenta eso. Eso por un lado también. Entonces, y lo que decía Obama... No tengamos miedo, digo, bueno, si hubiesen hecho un poco mejor las cosas... Sí, lo que decía Obama, yo recuerdo en Cuba también, había recordado a un soldado, creo que era un sargento en Cuba, que había muerto, creo que en Irak. Ahora no recuerdo bien si era Irak o Afganistán, en donde había perdido la vida por esas horas donde él estaba recién iniciando la visita a Cuba y lo había recordado justamente por esta lucha que dice Andrés, no por el hecho del terrorismo en sí, de las bombas y demás. Yo me quedo con algo también, a ver, la sensación. Yo siempre busco y apelo también más allá de las palabras y demás, y alguna vez lo habíamos hablado con Mercedes también en otro acto que ella ha estado, y creo que te lo pregunté a vos también, Mercedes. Es decir, las sensaciones que te dieron a vos, eso de que decía Andrés, qué bueno haber estado ahí, vos tuviste la oportunidad, por suerte, del privilegio. Sí. ¿Sabes qué? Es decir, las caras, los gestos, digamos, más allá de lo que se vio en televisión. A ver, sí. No, la sensación de ver, por supuesto, todos los ministros argentinos escuchándolo atentamente, ver a los mismos periodistas norteamericanos, ¿no? Preguntar algo así con los atentados en Bélgica tan frescos, ver a la Casa Rosada, verlo subir por la escalera a Francia, justamente, no sé si fue Francia o Italia, que entraron directamente al despacho del presidente Macri, ver una enorme cantidad de gente adentro de la Casa Rosada para la organización, los mozos que corrían, venían, fue único.
y prestarle atención a un hombre con esta capacidad de oratoria. A mí me impactó la forma de moverse, las pausas, cómo elegía las palabras, cómo mueve las manos justamente para hacer hincapié en determinadas palabras. Fíjense ustedes que en el momento de la exposición, cada presidente antes de las preguntas tenía 10 minutos para exponer. En el momento de la exposición, Barack Obama, por supuesto, tenía algo para leer, tenía una carpeta que estaba leyendo, pero jamás dejó de mirar a los allí presentes, tanto al presidente Macri como al resto de la audiencia. Siempre buscaba el contacto de ojos, el eye contact, como se dice justamente, y hacía hincapié, y a mí la verdad me llamó mucho la atención las pausas que hacía, no solo con esta pregunta respecto a si existía una autocrítica por parte de Estados Unidos, sino que para el resto también, para decir justamente que su prioridad número 1 siempre fue derrotar al ISIS, textualmente eso fue lo que dijo, también. Antes de decir una frase así, hizo una breve pausa como para que el público preste atención a lo que va a decir a continuación, sí. Mira, a propósito de eso, vamos a hacer, después te voy a preguntar cómo fue el sorteo. Vamos a recordar que dos periodistas argentinos pudieron justamente preguntar, había muchos que estaban justamente para poder hacerlo, para poder intervenir, pero solo 2 preguntas había en el lugar. Una fue Liliana Franco, de ámbito financiero, y el otro Martín Di Natale, del diario La Nación. De La Nación. Después te voy a preguntar de esto y quiero que nos comentes porque sé que fue muy interesante, divertido, bueno, después lo vas a contar. Pero a propósito de lo que hablabas vos del ISIS y a propósito del terrorismo, Andrés, ¿vos querés decir algo? ¿Querés agregar? Sí, antes de escucharlo del presidente Obama, digo, paradójico y creo que nos marca dónde estamos. Hace 10 años la figurita era Osama Bin Laden, la figurita era Al-Qaeda. Hoy la figurita es al-Baghdadi y la otra figura es el Estado Islámico. Entonces la pregunta es, ¿se ganó la lucha contra el terrorismo? Bueno, yo creo que no, lamentablemente, ¿no? Exactamente, bueno, eso veremos a ver con el correr del tiempo también. Decía, ayer Barack Obama en la Casa de Gobierno, esto respondía. El día de hoy, el pueblo argentino y de los Estados Unidos muestran solidaridad hacia el pueblo belga. Sentimos un gran pesar por las muertes que se llevaron a cabo. Sentimos el dolor de este pueblo porque nuestros países, asimismo, han conocido el flagelo del terrorismo y sabemos cuántos ciudadanos se han visto impactados por esta violencia insensata y viciosa. Como le decía al primer ministro de Bélgica, ayer nosotros, los Estados Unidos, ofreceremos cualquier tipo de asistencia para seguir investigando estos ataques, llevar a los terroristas a la justicia y seguiremos persiguiendo a ISIL hasta que salga de Siria y de Irak y por último sea destruida. El mundo tiene que estar unido contra el terrorismo y nosotros vamos a derrotar, y lo podremos hacer, derrotaremos a las personas que ponen en peligro la vida de la gente de todo el mundo. Sé que el presidente Macri comparte esa convicción conmigo. Creo que sea importante reconocer que, en efecto, esta es mi prioridad absoluta. Tengo muchas cosas en que pensar en estos momentos, pero mi prioridad absoluta es la de derrotar a ISIL. Y, asimismo, eliminar el flagelo de este terrorismo barbárico que vemos en todo el mundo. Vemos ataques de alto perfil en Europa, pero también están matando a musulmanes en el Medio Oriente. Personas inocentes, personas culpables solamente de venerar el Islam de una manera distinta respecto a esta organización. Están envenenando las mentes de los jóvenes en todas partes, no solo en Europa, pero en los Estados Unidos e indudablemente en la Argentina también. Estas personas miran estas páginas web. O sea, que no existe un tema que revista más importancia en mi programa que ir y derrotarlos. Pero el tema es el siguiente: ¿cómo lo hacemos de una manera inteligente? Ahí escuchábamos justamente a Barack Obama. Después, bueno, se habló de muchos otros temas, pero siempre recurrentemente el tema del terrorismo, del no tener miedo.
Ya vamos a hablar también y vamos a ver en alguna oportunidad en esta mañana también de la charla que mantuvo con estudiantes. La verdad que dio una cátedra de manejo, de situación, de dominio de la escena y de, confianza. Lo que intentó hacer es eso, confianza. Se quitó el saco, se arremangó, estaba con un micrófono en medio de un escenario, hablaba a los chicos que estaban de frente, se daba vuelta y miraba y hablaba a los que estaban detrás de él también. Más allá de todo eso, que para algunos puede ser, bueno, pero eso no quiere decir nada, lo estudian, lo aprenden, se entrenan, sí, está bien. Pero el mensaje, fundamentalmente el mensaje, y ni que hablar de Michelle Obama, que algunos decían, si ella hubiera sido candidata en esta oportunidad o dentro de algunos años, tal vez tenga alguna chance. Bueno, Mercedes, yo te preguntaba por el sorteo en la jornada de ayer. 2 periodistas solamente pudieron preguntarle directamente, Liliana Franco de Ámbito Financiero decíamos, y Martín Di Natale, La Cocina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el sorteo? A ver, contanos. Es muy difícil ya de por sí poner de acuerdo siquiera un grupo de 5 periodistas. Sí. No podemos decir eso. Imagínense ustedes, casi 80 periodistas que estábamos allí en la sala de conferencias y se hizo lo que se hace en todo el resto de las oportunidades que llega un mandatario extranjero. ¿Qué es esto? Ahora viene Barack Obama, por supuesto que la cantidad de periodistas aumentaba, ¿no? Claro. Porque venían de otros lugares, corresponsales que hay aquí en Buenos Aires de otros medios, gente que venía especialmente para la visita. Se hizo, no hay nada del otro mundo que uno pueda llegar a pensar, no. Acortar papelitos con nombre y medio, ponerlos adentro de una bolsa, papelitos prácticamente del mismo tamaño para que no haya ningún tipo de confusión, porque así también lo dispuso la gente de prensa de Presidencia. En un determinado horario llega a la sala de conferencias y el encargado de prensa justamente nos dijo, bueno, señores, tienen media hora para decidir quiénes van a preguntar. Háblenlo entre ustedes, sortéenlo, no está la resolución en media hora y ya se elegirá quiénes pueden llegar a preguntar y demás. Entonces se hizo el sorteo, se sacó el papelito, la colega, por supuesto, gran periodista Liliana Franco y así también Martín Di Natale de La Nación, los elegidos. Y después llega a ver qué temas, porque uno como periodista que tiene que pensar título, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser el título del día de hoy de la mayoría de los diarios? No solo de aquí de la Argentina, sino también a pensar del resto del mundo. Sí. Así que también hubo algún consenso o alguna sugerencia en algún punto para estos 2 periodistas que tenían que preguntar para no olvidarse justamente los temas, porque teníamos 2 preguntas nada más, uno como periodista ya trata de meter otra pregunta dentro de la pregunta para que no sea una sola, sino que sean 2. Y como digo, buscar siempre el título. Sí. Finalmente nos pusimos todos de acuerdo y allí, una vez que nos trasladaron al Salón Blanco, ellos 2 tomaron el lugar de la derecha justamente en el momento oportuno de preguntar. También se realizó una pregunta justamente que se eligió por parte de Presidencia a través de Facebook. Sí. En las últimas semanas se buscaba en la pregunta. Y con respecto a lo que marcabas vos, Javier, recién, de Barack Obama, Barack Hussein Obama II, justamente, un hombre que fue profesor muchísimos años en universidades allí en los Estados Unidos, un hombre que sabe justamente cómo manejar al público en universidades, no en colegios, sino que uno ya maneja gente de determinada edad, entonces que sabe manejar, que sabe concretamente dónde es que apuntar el movimiento y poder manejar así el escenario, verlo cómo se desabrocha el botón, bajarse la corbata y sacarse el saco, mientras tomaba café, porque lo que tomaba era justamente café el presidente Obama, cómo esa interacción con el público. Yo creo que nadie se imaginó, siquiera la gente de la embajada, que era la encargada de organizar lo que sucedía ayer en la Usina del Arte, que se extendiera tanto. Creo que llegó a 1:45 justamente el encuentro allí en la Usina del Arte. Y así también la conferencia de prensa, que duró 50 minutos. Tal cual, sí. Yo recuerdo, bueno, después vamos a seguir hablando con Mercedes a propósito de la jornada de ayer, porque es muy interesante cuando el periodista puede estar en el lugar. No se abstrae del resto, de lo que pasa alrededor.
por eso la pregunta con Mercedes, ella es muy intuitiva también, por eso le preguntamos y la aprovechamos también, porque no solamente mirás lo que está pasando adelante con el entrevistado en este caso, sino lo que ocurre alrededor, antes, el después, los gestos, las miradas, las manos, el si camina, no camina, si mira abajo, todo eso también sirve como para hacer una crónica periodística y con algunas apostillas también. Pero me acuerdo que Macri en un momento dice, bueno, como diciendo, ya está, ¿no es cierto? Después de esos casi 50 minutos, y fue el propio Obama el que le dijo, miró hacia, no sé, alguno de los ayudantes, asistentes, dijo Facebook también, ¿no? Recordándole que había una pregunta además de Facebook que faltaba, ¿no es cierto? No, claro, sí. El presidente Macri creyó que o por lo menos fue lo que uno podía llegar a pensar, no creo que Sí. se lo haya creído, ¿no? Es otra cosa, pero se creía justamente que ahí ya terminaba la conferencia de prensa y no, desde el locutor justamente encargado del acto de la conferencia de prensa dijo, no, todavía falta esta pregunta que llegó a través de las redes sociales. Una mujer de San Nicolás fue justamente la que mandó esa pregunta de cómo se veía hace 8 años. Sí. Creo que fue así el presidente Barack Obama. Un hombre con muchísima historia personal, que independientemente de que puede ser presidente o no de Estados Unidos y lo que representa y lo que marcábamos antes, no es aquellos presidentes de Estados Unidos que están que buscan justamente llegar a la presidencia. Un hombre que sabe, que trabajó justamente con las comunidades, en organizaciones sin fines de lucro justamente, que trabajó muy cerca de la gente humilde, muy cerca de la gente pobre de allí de Estados Unidos. De hecho, si mal no recuerdo, fue una de las preguntas de una joven allí en la Usina del Arte que tiene una organización sin fines de lucro en Rosario, que trabaja hace más de 10 años y él mismo allí aportó su propia experiencia. A mí me impactó la oratoria, la forma de moverse, las pausas, el buscar los ojos de cada una de las personas en el público, cómo elegir las palabras. Las pausas no las elegía, si bien sí, uno las utiliza también para pensar qué es lo que va a decir, pero para esperar también y agarrar la expectativa de lo que va a decir en el momento siguiente. Tal cual. A mí me impactó cómo se movía Barack Obama. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar un poquito porque vamos a tener una mañana larga y sobre todo vos allí hasta las 10 y pico de la mañana. Vamos a... La gran pregunta es, yo los interrumpo para preguntarles, a ver, si ¿para qué lado va a salir? Si va a elegir el lado de Bullrich, la custodia en el día de hoy, para el lado de la calle Intendente Bullrich, o si va a pasar por donde estamos nosotros, aquí en Libertador y Sarmiento, para agarrar el túnel y ya salir por obligado y llegar directamente al Paseo de la Memoria. Por supuesto que por una cuestión de seguridad, sí. Para mí, Mercedes, si yo tuviera Podríamos que salir... hacer apuestas, ¿o no? Sí, podemos hacerlo, sí, dale. ¿Un desayuno querés? Yo sí, voy a pedir 6 medialunas. Bueno, las voy a compartir no si problema, quieres. Yo me las como. yo también, no hay problema. Perfecto. Dale, yo para mí Perfecto. salen hacia el lado de Bullrich para agarrar Dorrego, Figueroa Alcorta y suben al puente, el puente que va hacia el lado de Ciudad Universitaria, me parece, que es lo más, sería lo más lógico y más corto, además, ¿no? Y más directo, ¿o no? No sé, porque podría también salir para este lado, ir por Sarmiento, bajar, ¿no? Contramano, agarrar el túnel de allí de la avenida Sarmiento, salir a la avenida Cantilo y de ahí derecho también bueno, sí, está bien. Costanera. Puede ser también.